La verdad es que sí, me ha sorprendido muchísimo esta ciudad. Lusitanos era, o bueno, es donde ahorita es Portugal. ¿Por qué tantas cosas cerradas? En venta, en alquiler. Pero porque, o sea, algo que me llama mucho la atención es por qué tantas cosas cerradas. Cerradas, en venta, en alquiler. Mucha cosa cerrada. La verdad es que sí está muy bonito. Sí, está bonito. Vea, solar de Visco de banco, vea, los bancos. Ahí imagínense, es tanto que hasta los bancos están ubicados en espacios o en lugares bastante típicos, autóctonos. Vean esta casa o esta fachada que es de la época y esto precisamente es un banco. Lo que hicieron fue mejor aprovechar la estructura, no demolerla y ahí hacer el banco. Está bonito. ¿Cuántas llanelas, mano? Oiga, vea, esto es una... ¿Cuántas ventanas manuelinas consigue encontrar en la rúa directa? ¿Cuántas ventanas? Esta es una casa. Todo eso. Una casa. Pero ya como lo convirtieron en un banco. En un banco. Y toda esta es una casa. El banco la compró ¿Y eso? ¿Y qué era esto acá? en el siglo XVII. En el siglo XVII. Era de un conde. Ya pues. Algo así como apellido Cerqueira. Oye, habían Después lo humilde. ocuparon Ah, y lo compró el banco. Y lo construyeron. y lo adecuó. Lo adecuaron como si fuera un museo. Ya pues, no he podido tirar fotos. ¿Dónde dice? Puede tirarle foto a Esto la se me lista. hace como que es una de las calles principales. Aquí una de las calles principales de acá de Viseo se llama la Rúa Directa. O sea, ¿qué significa? Derecha. La Rúa derecha. La calle derecha. Que se quiere ir de frente. Tiene mucha cosa. Se puede meter por esos callejoncitos y perderse. Vea. Para el frío. Quiero unas sillas. Rúa directa. O sea, directa es derecha o a la derecha. Rúa derecha. Vea, Rúa directa y llanelas manuelinas. Es prácticamente de la calle que cruzaba la ciudad de Viseo con dirección al norte. Vea pues. En el siglo V y en el siglo XVI surgió un estilo manuelino. Lo que les contaba de que por eso es que la catedral principal, por eso es que tiene tres arquitecturas diferentes. Con un elegante, Vea cómo se ve. con una calle estrecha a lo largo de la calle. Ajá. Y yo que sé que es bacano. En las casas de las familias, ellos De las ordenaron. familias ricas. Oye, y tienen de todo. Lo bueno es que siguieron conservando todo aquí, muy bonito. Interesante. Llanuelas manuelillas. Así se ve. Ahorita que de pronto nos devolvamos, vamos a mirar a ver si de pronto cuántas nos encontramos. Como una especie de cafetería encerrada, techada, al aire libre, con diferentes tienditas ahí alrededor para que venga y compre. Dice Mercado de Mayo, inaugurada en 1879 en la Plaza 2 de Mayo, un lugar de ventas por 100 años y más importante de la historia. Oiga,
Mire pues, oiga, está muy bonito. O sea que aquí es donde se viene a hacer el mercado municipal, puede ser los fines de semana también. Muy bonito. Miren ahí, lo que llama la atención son los arbolitos que todavía sigue conservando la naturaleza. La verdad es que sí, me ha sorprendido muchísimo esta ciudad. Muchísimo. Vea. O sea, cada una tiene su historia. Ahí lo que les contaba del otoño que ya se está acabando, ya comenzó a caer. Oiga, mire cómo se ve bonito. Miren este panorama. Ya el otoño, las hojas totalmente amarillas en el suelo. Puras imágenes así cinematográficas como de una película. Vean cómo se ven los árboles. Les cuento un poquito qué es esto acá. Este lugar acá se llama la Plaza de la República, o conocida como la Plaza de Rocío. Tiene el mismo nombre en Lisboa. Ahorita cuando de pronto estemos grabando de nuevo en Lisboa les vamos a mostrar cuál es la plaza. Tiene el mismo nombre y este lugar acá fue, o es importante precisamente porque se encuentra el ayuntamiento y también tiene otro edificio muy importante que es el Banco de Portugal, y que también sirve como punto principal y álgido de todas las personas que viven aquí en Viseu para que se puedan reunir y venir a conocer aquí la ciudad. Además que está muy bonito, miren, por ejemplo ahorita que ya va a comenzar la época de diciembre, están adornado con casitas navideñas. Y además vea cómo se ven los árboles, todo está muy bien cuidado. La gente viene, hay un cafecito ahí para que se venga y se siente a comer algo, tiene sillitas así para que se sienten y puedan pasar la tarde. Y miren allá de fondo cómo está adornado con esos azulejos ahí. Y a salir aquí a conocer la ciudad. Dice paneles de azulejos de Rocío, vea, que fue lanzada por el capitán Francisco de Almeida Moreno en el año de 1930 para tomar la iniciativa del turismo, oiga, y que en este caso adornar con azulejos las calles alrededor de la Plaza de Rocío, que es esta en la cual estamos en este momento, y que estos azulejos fueron enviados directamente desde, en este caso, desde Porto. Entonces miren ahí, igual manera Porto sí es muy conocido por los azulejos. Cuando estuvimos allá se pudieron dar cuenta de que hasta las casas están adornadas, y dice que era del siglo XX y que hace alegoría a la vida local que era anteriormente acá en Viseu. Miren ahí, es una vista bastante bonita. Como les contaba, el Banco de Portugal, véalo allá. Vean lo que encontramos acá. Llegamos a la iglesia de Orden de Tercios de San Francisco. Tercera, es que dicen tercero, sí, algo así parecido. Cuando utilicé el traductor me decía eso. Una iglesia, se podría decir que la más bonita de acá de Viseu. ¿Y por qué? Porque ahorita vamos a mirar a ver si podemos ingresar y conocerla un poco. Esta iglesia es conocida o es famosa porque fue en el siglo XVIII y XIX y presenta dos tipos de arquitectura. Porque esta iglesia, en la parte exterior, acá donde lo estamos viendo, tiene un estilo de construcción barroca, pero cuando vamos a entrar, a ver si podemos entrar, a ver si nos deja. Aquí por acá, vea, dice Iglesia de San Francisco Terceros. Vamos a ver.
apretar por ahí. No, acá. No podía hablar ahí adentro, pero les cuento. Esas imágenes que ustedes vieron ahí, la diferencia está en que esa iglesia es de un estilo rococó y que eso fue construido en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Muy bonita está, muy bonita. Lo que sí caracteriza es que esto está lleno de iglesias. En todo momento usted se encuentra iglesias aquí, al piso, a la lata, y muchísimas zonas verdes. Vea ese parquecito que hay allá, nada más para usted sentarse y divisar un rato. También tiene muchísimos baños públicos. La verdad para mí, una ciudad muy avanzada, se podría decir, que quizás es poco visitada, pero muy laureada y muy querida por las personas que viven acá. Ustedes vean cómo es. Simplemente con ver ese señor que le está prestando mantenimiento a todo el parque, dejándolo limpio, ahí se ve que la gente cuida mucho, ya tiene buen sistema de transporte. Muy bien todo. Yo creo que esa es la bandera de acá, de aquí de Viseu. A ver si está bonito, vea. Por ejemplo, usted quiere tomar fotos así de detalles bonitos. O sea, eso como contrastes, porque le está dando todo el sol y la sombra. Miren cómo está adornada, bonita esta casa. Piazza di Roma, ristorante italiano. Bueno, llegamos. Santiago se adelantó. Llegamos a uno de los puntos importantes en el tema no solo turístico, sino también de historia, porque esta es una de las dos puertas de las cuales, de las 7, mejor dicho, de las 7 que tenía, digamos, como esta muralla o perímetro de todo el casco antiguo, y ahora ya desafortunadamente solo quedan 2. Esta es una de ellas. Las otras, pues lamentablemente por el tiempo, el desgaste y demás, cayeron, se destruyeron, quizás por el paso del tiempo, puede que también remodelaciones o algo. Solo queda esta como un patrimonio, se puede decir, de la ciudad, donde muestra un poco acerca de la historia. Entonces dice monumento nacional, oiga, no solo de la ciudad, sino nacional. Desde el siglo X, el siglo XIV, desde el siglo XIV, sí, desde el siglo. ¿Qué significa? Usted, números romanos, M ¿qué era? MCM. Mientras ustedes cifran, yo leo aquí. 1915. No, 1915 no. O sea, sí es del siglo XV. 1915. Y dice que más precisamente en el año de 1412. Sí, 1490. Entonces, sí, ajá. 500 menos. Exacto. Sí, 1490. Como les contaba, tenía 7, pues ahorita ya simplemente como hay 2, y eso se llama la Puerta de los Caballeros, que en portugués sería Cavaleiros. Y tiene, bueno, una imagen bonita, una remembranza, y que todavía sigue conservando el tema de toda la historia. Miren cómo se ve apenas, bueno, lo siguen teniendo bien cuidado, que es lo importante. Y también dice que esta es la fuente de San Francisco, desde el año de 1741 aproximadamente, dice que es del siglo XVI. Oiga, bonito. Bonito, a mirar a ver si de pronto podemos subir por aquí. €75.000 barato. Está barato. Sí, está igual lo bonita.
apartamentico lujosito. Ve, apartamento 3T3 para alquilar, centro de Viseo, vea, consulte. 850. Algo que de pronto se había encontrado o algo que sí me habían dicho era que se podía encontrar aquí alquileres económicos de casas. Sí. Creo que había visto en un blog en inglés que decía que usted podía conseguir un apartamento aquí en alquiler como por 500 euros. Claro, es que como son ciudades de norte, más económico. Exacto, es verdad. Pero en Lisboa está cariñoso, está todo caro. Sé que lo cuidan bastante porque el agua está bastante transparente. Ya tiene sillitas para que se siente aquí a pasar la tarde. O sea, realmente el plano que muestra la ciudad, muy bonito. Además con estas casitas antiguas, casas de piedra. Sí, o sea, no se alcanza a ver, pero yo creo que ustedes sí lo alcanzan a ver en la cámara. Sí, es que está bastante transparente y se alcanza a ver el fondo. Acá cuidan bastante la naturaleza. Ahorita ya vamos para vamos para el último punto, que les quería hablar también de ello, porque ahí es cuando comenzó también una parte de la historia de Portugal, y que precisamente Portugal no se llamaba Portugal como ahora, sino que tenía varios nombres, y con él a lo largo de los tiempos fue cambiando o fue modificándose. Que cuando lleguemos ahí al lugar se los voy a contar. Por el momento miren allá cómo se ve esa casa. Eso es como una chimenea, una chimenea grande. Y precisamente este señor que tiene aquí como la estatua de gladiador y este lugar donde lo rodea, dicen, o las leyendas o la gente cuenta, de que fue un lugar donde los romanos lograron encontrar a este señor que se llama Viriato, ahí como lo dicen, Viriato, y era el jefe de los lusitanos, que ahorita les voy a ampliar un poco qué son los lusitanos. Ahora bien, esto se dice que es como una leyenda, que en muchas especulaciones, que no se sabe qué es verdad y qué es mentiras, pero nos quedamos con la leyenda que nos encontramos en internet. Este señor de acá estuvo al mando de los lusitanos, que les voy a contar un poco en contexto. Los lusitanos era, o bueno, es donde ahorita es Portugal, y no solo Portugal, sino también algunas ciudades de España, que en ese tiempo se llamaba así, o bueno, fue dado el nombre precisamente en el año aproximadamente de 194 después de Cristo, en la conquista de los romanos, que pusieron ese nombre de Lusitania, y este señor se vino a esconder acá en Viseu, en este lugar precisamente, y allí fue donde los romanos pues vinieron a por él. Y luego este nombre de Lusitania fue modificado o fue cambiado cuando aproximadamente en el año 1500 el rey Fernando I de Portugal pues hizo su conquista y volvió a retomar el reino, digamos como el país de acá de Portugal, porque habían pasado ceutas, romanos, mouros, entonces habían pasado muchísimas personas por acá. Entonces esto era lo que les quería contar. Dice que es una leyenda, dice que estuvo acá, que aquí fue donde se esconde, obviamente que no estaba así, esto no era así, era como una especie de cueva, y que excavando fue donde lo encontraron. Entonces, ¿cómo sería de que los romanos trajeron tanta gente que a este señor le tocó que esconderse y nada más entre 4 y 5 personas pelear contra todos los romanos, que fue donde lo capturaron? Pero bueno, así es la historia. Esta es una pequeña historia de Portugal, de por qué el nombre de Lusitania. Y también, esto también tuvo otros nombres diferentes, que antes se llamaba Portuscale, y ahorita ya precisamente en la actualidad por eso es que se llama Portugal. Muy bonito. No, pues cuando vimos las fotos solo se veía nada más este lugar acá, pero también la postal que tenemos acá, por ejemplo, muchísima zona verde. Las personas de acá de Viseu
o Viseu. Precisamente si la ciudad tiene muchísimas zonas verdes, tienen muchos bosques, parques, la gente puede venir acá y sentarse, pues está todo muy bien cuidado. Y esa señal que ustedes ven allá chiquitica es la señal del Camino de Santiago, precisamente porque por acá también pasa, que es un camino muy importante y fundamental, creo que entre España y Portugal. Allá en el fondo vemos, como les contaba, la CEO, la Catedral de Viseu, que está en el punto como más alto. Y bueno, un lugar bonito, interesante, con mucha historia, y que la ciudad, precisamente por eso fue que tiempo atrás fue escogida como una de las mejores ciudades para vivir en Portugal. Por ejemplo, ¿a usted qué le pareció? Muy bonita. ¿Volvería? Sí, pero a pasear. Exacto. Que siento que Lisboa es muy comercial y allá es como mucho más como para trabajar. Pero por acá estas ciudades son muy bonitas para conocer. Es verdad. Sí, señor, es verdad. Muy interesante. Vamos a seguir mirando a ver qué de pronto más nos podemos encontrar por aquí. Esperamos de que les haya gustado este viaje o esta información. Fue algo, digamos, como muy pequeñito, pero espero de que haya sido de importancia, que les haya gustado mucho la ciudad de Viseu como a mí me gustó. Muy interesante, mucha diferencia entre los dos cascos, antiguo y nuevo. El lugar de estación de buses también, mucha naturaleza y muchísima zona verde para que la gente pues aproveche, y con razones que hace algunos años atrás fue considerada como una de las ciudades más bonitas o mejor para vivir aquí en Portugal. Así que bueno, esperamos de que les haya gustado, se hayan informado, nos veremos en otra ocasión, creo que sea aquí en Lisboa, en Portugal o en otros países. Así que no siendo más, digo para todos, chao chao, y los voy a dejar, vea, con esta vista, miren esta vista. Oiga, está bonita.